Capítulo 16. Sospechas de la señorita Amy. Después del horario escolar, Gustav se dirigía al bloque C de maestros para ir a limpiar sus oficinas. En su mano había un dispositivo tecnológico de aspecto rectangular. Era negro y tenía dos agujeros circulares en ambos lados. Este era un dispositivo de limpieza. Pesaba unos 220 kilogramos. Normalmente, el dispositivo tenía una rueda para permitir un fácil movimiento, pero el encargado de la limpieza de la escuela le quitó las ruedas al que se le dio a Gustav. Esperaban que Gustav tuviera dificultades para levantarlo, pero se decepcionaron cuando Gustav lo levantó con facilidad. Gustav actualmente estaba usando su mano derecha para sostenerlo mientras estaba colocado en su lado derecho. Después de caminar unos 10 minutos y pasar por varias cuadras, Gustav finalmente llegó al bloque de maestros C. Era un edificio académico de aspecto lujoso de 2 pisos. Estaba pintado de color crema y tenía diseños de diferentes tipos. En este momento los maestros ya estaban saliendo de la escuela a sus casas, lo que le facilitó a Gustav ir de oficina en oficina mientras limpiaba. Esta fue la primera vez que Gustav recibió la tarea de limpiar las oficinas de los maestros ubicadas en el bloque C. A Gustav le resultó fácil limpiar la mayoría de estas oficinas porque estaban limpias la mayor parte del tiempo. Comenzó desde abajo, yendo de oficina en oficina. Cuando entraba en una oficina, colocaba el dispositivo en el suelo y presionaba un botón debajo. Zone. Escaneo del entorno en busca de contaminación. Se escucharía una voz similar a la de un robot y, después de unos segundos, se volvería a escuchar. Contaminación encontrada. Comenzando la limpieza, la máquina emitiría una luz de color aguamarina que llenaría toda la oficina. Toda forma de suciedad hasta las últimas partículas sería incinerada por la luz. Eran alrededor de las 5 de la tarde y Gustav había limpiado otros 3 edificios antes de venir aquí. Este era el último edificio que debía limpiar durante el día. Después de unos 30 minutos, Gustav casi había terminado de limpiar todas las oficinas de este bloque. Actualmente estaba caminando por un pasillo en el primer piso en dirección a la oficina al final. Llegó a la puerta después de unos segundos y miró hacia arriba. En la esquina superior, había una etiqueta rectangular donde estaba escrito el nombre del maestro a quien pertenecía la oficina. HMM. Esta es la oficina de la señorita Amy. Gustav notó el nombre en la etiqueta en la parte superior de la puerta. Gustav sacó un pequeño cuadrado de metal y lo colocó frente a la puerta. ¡Cachum! Inmediatamente Gustav abrió la puerta y entró con los ojos muy abiertos. MMM. Lo que apareció en su línea de visión fue una hermosa mujer luciendo un largo cabello gris de pie frente a un sofá de cuero marrón. En ese momento, vestía jeans azul cielo ajustados mientras intentaba ponerse una camiseta blanca. La razón de la reacción de sorpresa de Gustav fue que la mujer parada al frente tenía la mitad de su cuerpo expuesto. Su ombligo junto con su barriga lisa y plana era visible. Gustav también podía ver su sostén de encaje verde que no hacía bien para ocultar las copas debajo. La mujer, que obviamente se estaba cambiando a otra ropa antes de que él entrara, se detuvo y lo fulminó con la mirada. Señorita Amy. Gustav exclamó mientras se daba la vuelta rápidamente y cerraba la puerta mientras dejaba caer el equipo en su mano. Choque. Have. Estoy muerto. Gustav comenzó a correr hacia las escaleras. Tocar. ¿Crees que puedes correr después de mirar mi cuerpo así? Gustav escuchó la fría voz de la señorita Amy desde atrás. La velocidad de Gustav era actualmente lo suficientemente rápida como para dejar atrás al más rápido de los atletas, pero la señorita Amy lo alcanzó de inmediato. Gustav sintió que una mano intentaba agarrarlo por detrás. Rápidamente movió su cuerpo hacia la izquierda, esquivando la mano con un suspiro, pero antes de que pudiera moverse más, la misma mano de repente se movió rápidamente hacia la derecha. Gustav fue rápido, pero no fue lo suficientemente rápido como para esquivar esto, y antes de que pudiera activar la carrera, la mano lo agarró del cuello y lo levantó. Gustav era como un pollito que era incapaz de hacer nada una vez que lo agarraban. Unos momentos después, dentro de la oficina de la señorita Amy, Gustav estaba arrodillado frente al sofá con la señorita Amy sentada en él con las piernas cruzadas. Así que viniste a limpiar mi oficina y ni siquiera te molestaste en llamar antes de abrir las puertas. La señorita Amy dijo con una mirada feroz. Señorita Amy, no era mi intención. Otros profesores se han ido de la escuela, no sabía que todavía estaría aquí. Gustav explicó sin prisas. Ahora que estaba tranquilo, sintió que correr podría haber sido demasiado extremo, sintió que debería haberle explicado eso primero, ya que la señorita Amy no era tan irrazonable como la mayoría del personal de la escuela. Así que no te lo dijeron, preguntó la señorita Amy con una mirada intensa. Le dijo que, señorita Amy. Gustav preguntó con una evidente mirada de confusión. La señorita Amy miró fijamente la expresión de Gustav con una mirada directa.
Me ocupo de limpiar mi oficina yo sola, dijo la señorita Amy. Gustav finalmente entendió por qué el limpiador de cabezas le sonreía después de decirle que limpiara el bloque C. No me dijeron, respondió Gustav honestamente mientras su corazón se enfurecía, ese viejo me tendió una trampa. La mirada de la señorita Amy se suavizó un poco después de leer la expresión de Gustav y darse cuenta de que estaba diciendo la verdad. Aún así, esa no es razón para que simplemente entres, aprendas a tocar la puerta la próxima vez, agregó la señorita Amy. Sí, me disculpo una vez más, dijo Gustav. Originalmente, solo estaba emocionado ya que este era el último lugar que se suponía que debía limpiar ese día, por lo que se olvidó de llamar. HNM, ahora puedes irte, decidió soltarlo la señorita Amy. Gustav se puso de pie y se inclinó levemente antes de caminar hacia la puerta. La señorita Amy lo vio irse con una mirada contemplativa en su rostro. Su comportamiento cambiado, miró fijamente el movimiento de Gustav. Ella había notado que su forma de hablar, caminar e incluso su apariencia exterior ahora era diferente a la de antes. Algo está pasando con este niño, notó la señorita Amy después de examinarlo apropiadamente. Gustav abrió la puerta y salió. Justo cuando quería cerrarlo, la señorita Amy lo llamó. Comillas Gustav, ven aquí. Gustav escuchó su llamada y volvió a entrar. Comillas HMM. ¿Qué sucede, señorita Amy? Cuestionó con una mirada ligeramente desconcertada. Comillas devuélveme este libro a la biblioteca. Cogió un libro de tapa roja a su lado y se lo arrojó a Gustav, que todavía estaba de pie en la puerta. Libre. El libro se movió por el aire a gran velocidad, dirigiéndose hacia la cara de Gustav. Tomar. Gustav atrapó el libro justo cuando estaba a 3 pulgadas de hacer contacto con su cara. Está bien, asintió Gustav con una leve sonrisa y salió. A hacer clic. La puerta se cerró y la figura de Gustav ya no era visible, pero la señorita Amy seguía mirando fijamente a la puerta. Algo definitivamente le pasa a ese niño, incluso sonrió. La señorita Amy notó algunas cosas que no estaban presentes antes. Gustav recogió el equipo que dejó afuera de la oficina de la señorita Amy y presionó el botón debajo de él. Zone. Comillas escaneo del entorno en busca de contaminación. La voz robótica volvió a sonar. Gustav suspiró aliviado al ver que la máquina seguía funcionando y volvió a pulsar el botón para apagarla. Lo dejó caer antes debido a la conmoción. Mientras la señorita Amy lo estaba reprendiendo antes, su mente estaba en la máquina, con la esperanza de que no experimentara ningún tipo de falla para no tener que gastar su dinero de compensación robado en comprar nuevos equipos de limpieza para la escuela. Sostuvo el libro de tapas rojas en su mano izquierda y procedió a salir del edificio. Un ligero ceño fruncido colgaba de su rostro mientras caminaba. La señorita Amy me estaba probando, dijo Gustav en voz baja. Esto fue algo que notó cuando ella le arrojó el libro. La velocidad a la que lo lanzó fue suficiente para noquear a un hombre adulto al contacto. Si este fuera el antiguo yo de Gustav, habría quedado inconsciente ya que sus ojos ni siquiera serían capaces de seguir la velocidad del libro. Su cabeza casi habría sido arrancada de su cuello. Necesito evitarla, Gustav llegó a esta conclusión. Gustav pensó en las consecuencias de que alguien descubriera que él tenía el sistema y le asustó imaginar los horrores que le sobrevendrían. Esto no significaba que iba a esconderse como un cobarde y fingir que no tenía fuerzas, pero planeaba andar con precaución hasta que finalmente llegara al campo de entrenamiento de la MBO. Gustav caminó hacia la sala de limpieza para dejar el equipo antes de dirigirse a la biblioteca de Gustav. Levantó el libro y miró la portada. Comillas historia del año 2076. Gustav entrecerró los ojos al ver el nombre. Comillas no es ese el mismo año en que se dice que los Slarkov se extendieron sobre la Tierra. Capítulo 17 Registro histórico. Comillas historia del año 2076. Gustav entrecerró los ojos al ver el nombre. Comillas no es ese el mismo año en que se dice que los Slarkov se extendieron sobre la Tierra. Gustav cuestionó con una mirada intrigada. Ella dijo biblioteca de. Los ojos de Gustav se abrieron cuando se dio cuenta. Esa es la biblioteca a la que solo pueden acceder los mestizos VIP. Gustav encontró un árbol junto a la carretera y se sentó debajo. Volvió a mirar el libro que tenía en las manos. Es por eso que nunca he visto este, dijo Gustav mientras giraba el libro hacia un lado revisando cada parte de él. Gustav había visitado las bibliotecas que eran accesibles para los estudiantes normales y también había leído muchos libros, pero nunca vio un libro que tuviera la historia del pasado tan grande como este. Cada libro de historia que brindaba información sobre el momento del descenso de los Slarkov nunca tenía más de 3 páginas completas. Esos libros de historia nunca dieron mucha información, solo los conocidos por las masas estaban disponibles allí. Gustav siempre había querido saber más y sintió que faltaba mucha información, pero como nunca tuvo acceso a las mejores bibliotecas, tuvo que arreglárselas con lo que tenía. Gustav estaba intrigado, así que abrió el libro y comenzó a hojear las páginas.
La primera información que vio hablaba de cómo los humanos comenzaban a progresar en tecnología y estaban orgullosos de sus hallazgos hasta que los Slarkov descendieron con 1000 grandes naves espaciales que tenían la mitad del tamaño de una luna. Su descenso hizo que los humanos se dieran cuenta de que existían extraterrestres y también que la apariencia de los Slarkovs era algo que incluso la estación espacial tecnológicamente más avanzada no podía detectar. Los Slarkov descendieron sin que se detectara una sola nave espacial, lo que los delató cuando llegaron a la atmósfera terrestre y sus grandes naves espaciales se podían ver desde la superficie terrestre. Gustav pasó a la página siguiente. Había completado la primera página en menos de un minuto. Continuó leyendo con una mirada intrigada. Los humanos que pensaron que los Slarkovs eran una amenaza dispararon todas sus artillerías, misiles, etc. hacia las naves espaciales mientras descendían. Nada funcionó. Las naves espaciales eran impermeables a todas las armas que poseían los humanos. La humanidad se dio cuenta en este punto de que todavía faltaba su tecnología a pesar de que se habían realizado mejoras. Los Slarkov que no entendían la lengua humana al principio usaron su tecnología para descargar la historia de la humanidad mientras descendían. A todos los seres humanos dentro del planeta se les escogieron los cerebros y se recopiló información para el consumo de los Slarkov. Después de eso, pudieron hablar la lengua humana y comprender la cultura humana. Los Slarkov descendieron sobre varios continentes con sus mini barcos. Los humanos que obviamente todavía eran estúpidos, sacrificaron muchos lugares en el mundo enviando armas nucleares solo para poder librar a la Tierra de Slarkovs. La gente moría, pero los Slarkovs seguían vivos porque estaban protegidos por un campo de energía. Después de numerosos intentos fallidos de destruir los Slarkov, los humanos se dieron por vencidos y sucumbieron a su destino. El primer jefe de los Slarkov y otros dignatarios del gobierno mundial tuvieron una reunión para discutir cómo será el gobierno de los Slarkov y cómo los humanos estaban listos para servirlos siempre que no fueran asesinados. Sorprendentemente, el jefe de los Slarkov, Lord Frambultin 88, explicó al gobierno mundial cómo los humanos habían malinterpretado su descendencia. Explicó que la razón de su migración fue por su planeta, Umbad, la destrucción y que no estaban aquí para poner a los humanos en cautiverio sino para coexistir pacíficamente. Para mostrar su sinceridad, los Slarkov le presentaron al gobierno mundial una pieza de equipo tecnológico. Aquí fue donde los humanos se dieron cuenta de que los Slarkov eran una raza pacífica y que acababan de matar a los de su especie y por nada. A pesar de que los Slarkov tenían el poder de poner de rodillas a toda la humanidad, decidieron vivir por igual entre los humanos. Los Slarkov también decidieron firmar un tratado con los humanos diciéndoles que darían cualquier cosa a cambio de permanecer en la Tierra. Los humanos que se habían dado cuenta de que la tecnología de Slarkov superaba con creces la de ellos decidieron cambiar el permiso por conocimiento. Este año fue conocido como la transición de la humanidad. Ese mismo año se produjo el caos cuando grandes meteoritos golpearon la superficie de la Tierra. Las partes del mundo donde impactaron estos meteoritos deberían haber causado la muerte de muchas personas, pero ya se había predicho, por lo que los habitantes de estos lugares ya se habían mudado. Después de que estos meteoritos aterrizaran en varias partes de la Tierra ocurrió un fenómeno sorprendentemente mágico. Los meteoritos causaron que esas partes de la Tierra se derrumbaran, creando una especie de ruinas subterráneas. Más tarde se descubrió que estos meteoritos eran partes del planeta natal de Slarkovs que fue destruido. Posteriormente, los científicos exploraron las ruinas subterráneas y allí se encontró nueva energía. La energía se llamó cristal de Ulov. HMM, los cristales de Ulov en realidad provienen de la destrucción del planeta de origen de Slarkovs, señaló Gustav esta información. Aquí fue donde comenzó la progresión de la humanidad en el campo de la energía. Gustav hojeó la última página con una mirada de decepción. Comillas, eso es todo, se lamentó Gustavo. Todavía podía decir que había más información retenida. Gustav acababa de terminar un libro de unas 100 páginas y 20.000 palabras en 20 minutos. Todo lo escrito allí estaba pegado en las paredes de su mente. Todavía deseaba saber más. Cuando cerró el libro, notó un pequeño conjunto de letras talladas debajo de la contraportada. HMM, volúmenes 1, lo leyó Gustav con una sonrisa. ¿Esto significa que hay otro volumen? Gustav se puso de pie y sacudió su uniforme. HMM, probablemente no se me permitirá tomar o leer ningún libro en la biblioteca de, pensó Gustav sobre cómo resolvería este problema. Después de unos segundos de contemplación, decidió dirigirse a la biblioteca de Era alrededor de 15 minutos para las 6 de la tarde hasta ahora. A Gustav le llevaría al menos otros 20 minutos de caminata llegar a la biblioteca de El bibliotecario probablemente se irá pronto, así que no puedo tardar tanto en llegar, pensó Gustav mientras se preparaba para usar el guión. Miró a su alrededor, comprobando los alrededores correctamente.
Después de notar que no había nadie en los alrededores, giró hacia la derecha donde se podía ver un largo camino curvo más adelante. Activa el guión inmediatamente llamó en su mente, los sonidos en el entorno se volvieron fugaces nuevamente. La sensación de ligereza envolvió su cuerpo de nuevo. Gustav encogió un poco las piernas antes de lanzarse hacia adelante. Silbido. Cruzó el camino a gran velocidad, siguiendo el camino sinuoso. Con cada movimiento recorría más de 30 metros, pasando a toda velocidad entre los árboles a los lados del camino. Los árboles estaban un poco distantes uno del otro, pero pudo cruzar del primero al siguiente en un segundo. Los vientos soplaron su cabello hacia atrás y desordenaron su uniforme, pero este era un sentimiento que nunca cambiaría por nada del mundo. Das ha sido desactivado. El cronómetro de carrera llegó a su fin por tercera vez cuando Gustav llegó frente a un gran edificio en forma de rombo. Este edificio fue pintado de marrón y blanco, era como un pasillo pero parecía como dos rombos inclinados unidos. Gustav se dirigió hacia la entrada donde estaba apostado un guardia de seguridad masculino. Muéstrame tu Bitmal. ¿Eres tú? No tienes permitido aquí. Vete de una vez. El guardia masculino reconoció a Gustav, la supuesta basura de toda la escuela, y su expresión se volvió feroz. La señorita Amy me pidió que le devolviera esto. Gustav levantó el libro en su mano. Comillas MMM. El guardia miró el libro con una mirada de sorpresa. Comillas. La señorita Amy te pidió que lo devolvieras. ¿Estás seguro? La expresión del guardia se tensó un poco cuando se mencionó el nombre de la señorita Amy. Tal vez debería regresar a su oficina y decirle que un guardia de seguridad me impidió realizar la tarea que me envió, dijo Gustav y se dio la vuelta para irse. El rostro del guardia se volvió más tenso y lleno de pánico cuando extendió la mano para agarrar a Gustav. Oye, ¿cuándo te detuve? Entra de frente. El guardia de seguridad sonrió forzadamente mientras permitía que Gustav entrara. Gustav asintió y entró en la biblioteca. Inmediatamente entró en lo que apareció en su línea de visión. Eran largas filas y columnas de estantes de 3 metros espaciados ordenadamente a lo largo de la habitación. La longitud de la habitación era tan grande que Gustav no podía ver el final desde su posición. Los pisos, las paredes, la luz, todo se veía maravilloso, haciendo que Gustav se preguntara si acababa de entrar al cielo. La biblioteca de era diferente del resto de las otras bibliotecas. Gustav comenzó a caminar hacia adelante con una mirada de asombro. Todavía estaba aturdido mientras caminaba entre estas estanterías. Oye, ¿qué haces aquí? Una voz femenina cuestionó, sacándolo de su ensimismamiento. Capítulo 18. Rumores de violencia. Oye, ¿qué haces aquí? Una voz femenina cuestionó, sacándolo de su ensimismamiento. Gustav giró hacia la derecha. 3 columnas a la derecha, una dama de cabello negro, con un vestido rosa ceñido al cuerpo, caminaba hacia él. Llevaba un monóculo en el ojo derecho. Parecía tener 20 y tantos años, solo un poco mayor que la señorita Amy. La diferencia era que ella estaba casada y no era tan hermosa. Comillas. Nunca te había visto aquí antes. ¿Quién te dejó entrar? La mujer cuestionó con una mirada. Sorprendentemente, no reconocí el rostro de Gustav. Esto se debió a que ella era la bibliotecaria de la biblioteca de la señora Poturie. Se quedó en la biblioteca todo el tiempo. La señorita Amy me pidió que le devolviera esto. Gustav levantó el libro mientras respondía. Comillas. Te envió la señorita Amy. La señora Poturie escudriñó a Gustav de pies a cabeza mientras preguntaba con una mirada de incredulidad. Gustav asintió en afirmación. Déjame ver eso, dijo y tomó el libro de Gustav. Sí, tomó prestado esto, dijo la señora Poturie después de revisar el libro. Bajó el libro y notó que Gustav ya no estaba frente a ella. Ya había caminado más y actualmente estaba revisando un estante más adelante. Sí, ¿por qué sigues aquí? La señora Poturie cuestionó con una mirada de nuevo. Has completado tu recado, ahora puedes irte, dijo mientras caminaba hacia Gustav. Gustav, que actualmente estaba revisando los libros en el estante frente a él con una mirada seria, ni siquiera se molestó en darle una respuesta. No aquí, no allí. Los ojos de Gustav recorrieron el estante mientras sus dedos se movían rápidamente tirando de los libros hacia adelante y empujándolos hacia atrás una vez que descubrió que no eran lo que estaba buscando. Oye, lo hiciste. La señora Poturie estaba a punto de decir algo cuando fue interrumpida por Gustav. Comillas. Necesito el otro volumen de ese libro. Gustav expresó con una mirada urgente después de darse cuenta de que no podía revisar cada estante aquí sin pasar horas. Había más de 1000 estanterías y cada una podía contener más de 1000 libros, tanto gruesos como delgados. Comillas. No tienes permitido llevarte ningún libro de aquí. La señora Poturie dijo con una mirada feroz. Gustav retiró la mano del estante y se volvió para mirar a la señora Poturie. De repente comenzó a caminar hacia ella. La señora Poturie tenía una mirada de desconcierto al verlo acercarse a ella. Para su sorpresa, Gustav pasó a su lado y siguió caminando. Se dio la vuelta para mirar su espalda mientras él se movía más adelante.
Me aseguraré de decirle a la señorita Amy que usted, la señora Poturier, me impidió recuperar el libro que ella quería. Escuchó a Gustav hablar mientras seguía caminando. Sus ojos se abrieron con miedo después de que él dijo eso. Espera, llamó a Gustav haciendo que se detuviera en sus pasos. Me disculpo por eso, por favor déjame obtener el siguiente volumen para ti. Su tono de repente se volvió respetuoso. Gustav, que todavía estaba de espaldas a ella, sonrió. Funcionó. 30 minutos después, el cielo se oscureció y Gustav ya estaba de camino a casa. De hecho, ya casi estaba en casa. Su tono de piel actual era castaño y el color de su cabello en este momento era negro. Sonrió al recordar los eventos del último día. El bibliotecario le había dado no solo el siguiente volumen del libro, sino también el resto de los volúmenes que venían después. Había 5 volúmenes en total. Ya leyó el primer volumen, por lo que le dieron los otros 4 volúmenes y actualmente estaban colocados en el dispositivo de almacenamiento tecnológico que le quitó hijo. Comillas HMM. Esto demuestra que algunas de las cosas que escuché sobre la señorita Amy podrían ser ciertas, se preguntó Gustav al recordar los rumores que siempre circulaban sobre la señorita Amy. Muchos estudiantes dijeron que odiaba a los mestizos. También escuchó un rumor sobre cómo ella estuvo anteriormente en la MB antes de decidir irse por su propia voluntad. Lo que le hizo preguntarse por qué ella alguna vez pensaría en irse. También escuchó sobre un momento en que la señorita Amy llegó a la escuela vestida con un atuendo informal. No fue reconocida por eso y el guardia de seguridad intentó detener su entrada. No terminó bien para ella, que se dijo que terminó en el hospital con heridas graves. También se rumoreaba que golpeaba a la bibliotecaria, la señora Poturier. La señora Poturier la llamó mestiza vulgar y vil. Debido a que ambos eran mestizos y tenían el orgullo que venía con ser uno, se produjo una pelea. La señora Poturier terminó siendo la receptora de los furiosos bombardeos de la señorita Amy. La señorita Amy pateó, abofeteó y abofeteó a la señora Poturier. Los rumores decían que la señora Poturier no podía tocar ni un mechón de cabello de la señorita Amy, a pesar de que se decía que la señora Poturier poseía un linaje de grado B y pertenecía a una familia acomodada. La señorita Amy era del tipo a la que no le importaba ningún antecedente, se ocuparía de cualquiera que se atreviera a causarle problemas. Siempre se salía con la suya, ya que tenía la fuerza para respaldarlo. El miedo en el rostro de la señora Poturier era real. Debería usar esto a mi favor, pero también tengo que asegurarme de que la señorita Amy no se entere. Llegó a esta conclusión Gustav cuando finalmente llegó a casa. Ya no hay nadie por aquí. Gustav notó que la casa estaba vacía una vez más. Entró en su habitación y se sentó en el borde de la bañera de su cama. Comillas interfaz de sistema abierta. Gustav llamó, atributos del anfitrión, habilidades y habilidades, bloodlines, misiones, tienda, el panel rojo apareció en su línea de visión. Gustav lo miró fijamente durante un rato. Me pregunto a qué nivel tengo que llegar antes de poder acceder a la tienda. No puedo esperar a ver qué tiene para ofrecer esta función de la tienda, dijo Gustav con una mirada de anticipación. La primera vez que intentó acceder a la tienda, apareció una notificación, el anfitrión no ha alcanzado el nivel necesario para acceder a la tienda. Cada vez que subía de nivel, siempre intentaba acceder a él. Atributos del anfitrión, llamó Gustav, atributos Dios, nombre, Gustav Oslov nivel 4 clase XP. 259.500 CV. 170-160 energía. 40-80, atributos, fuerza 23, percepción 21, agilidad 20, velocidad 22, valentía 19, inteligencia 22, encanto, nulo, punto de atributos 0. Habían pasado 3 semanas desde que Gustav comenzó su castigo y diría que le estaba yendo bastante bien. Lo que Gustav no sabía era que su fuerza en este momento era más alta que la del mestizo de rango Zulu promedio, a pesar de que todavía no era un mestizo de rango Zulu. Su inteligencia ya había superado a la de sus compañeros y adultos normales. Ahora era comparable a la de los científicos. Ahora podía analizar y recordar cosas con facilidad. Su facultad de pensar era tan rápida en este momento que incluso en clases normales respondía a preguntas de ciencia técnica en segundos. El profesor de ciencias siempre lo miraba como si fuera un monstruo y suspiraba, si tan solo fuera un mestizo de alto grado. Incluso antes de que Gustav pudiera aumentar su inteligencia con el sistema, el profesor de ciencias siempre lo vigilaba, pero al igual que el resto, siempre tenía que ignorar los logros de Gustav debido a su línea de sangre de bajo grado. Gustav había completado la tarea de hoy y también distribuyó los puntos de atributo en la escuela. En este momento quería comprobar su progreso con la misión que recibió el día que comenzó su castigo. Cerró el panel de atributos y abrió el panel de misiones, diariamente, semanalmente, mensual, anual. Después de que el panel de búsqueda apareció en su línea de visión, gritó, mensual, misión del mes,
Cambia el color de tu cabello y el tono de tu piel cada vez que salgas de tu domicilio y cuando estés fuera de las instalaciones de la escuela. Duración 15-30 días. Recompensas: 1000 EXP, 15 puntos de atributos, actualización de línea de sangre, desbloqueo aleatorio de habilidades. Gustav se quedó mirando la tasa de finalización de la misión. 15 días más. Gustav todavía estaba desconcertado por la búsqueda única que le hizo usar la habilidad de metamorfosis cuando se iba de casa y de la escuela. Cada vez que estaba fuera de la escuela, no sería reconocido por ninguno de sus compañeros que lo vieran debido a esto. Sintió que tal vez el sistema estaba tratando de hacer que entrenara su habilidad de metamorfosis porque notó que la habilidad de metamorfosis podía subir de nivel sin la entrada del sistema. Sintió que probablemente se deba a que está ligado a su línea de sangre y no a una de las habilidades basadas en el sistema. Gustav decidió cerrar la interfaz del sistema y sacó los 4 libros que obtuvo de la biblioteca. Los mantuvo juntos uno encima del otro. Eran todas cubiertas rojas como el primer volumen, pero la diferencia era en los años colocados en cada portada. Comillas: historia de los años de 2077-de 2087, comillas: historia de los años de 2088-de 2098, historia de los años 2099-2109, comillas: historia de los años 2110-2120. Gustav leyó los caracteres de cada portada con mirada contemplativa. Parece que no voy a dormir nada esta noche, exclamó Gustav mientras colocaba 3 de los 4 libros en su bañera y se aferraba al último. Comillas: historia de los años de 2077-de 2087, capítulo 19, fortaleza mental. A la mañana siguiente, Gustav finalmente terminó la última página del último libro. Eran alrededor de las 5 de la mañana en este momento. Esto ha sido una revelación. El público en general apenas sabe nada sobre el pasado. Fue esta la forma del gobierno de ocultar información a mucha gente después de leer los libros de historia. Gustav tuvo sospechas por las cosas que descubrió. Hubo mucha información retenida del público en general. Todavía había más cosas que deseaba saber. El 5º volumen solo cubría los años 2110 a 2120. Este fue el año 4094. Gustav anhelaba saber qué pasó después y ahora sentía que el mundo no era tan simple como pensaba. Eran grupos terroristas de mestizos que han existido durante siglos, criaturas conocidas como mestizos de las que se decía que su línea de sangre se descontrolaba después de un despertar defectuoso, etc. Tantas cosas que Gustav no sabía de antemano porque la ciudad en la que creció era una de primera clase que apenas se infiltraba por delincuentes y demás. Comillas como es que la MBO no es capaz de manejar todo esto. Gustav siempre había pensado ingenuamente que la MBO era lo suficientemente poderosa como para manejar todo lo relacionado con el crimen de sangre mixta. No tenía idea de que el mundo era aún más oscuro de lo que él sabía que era. Timbre. Una notificación apareció en su línea de visión. El anfitrión ha completado el objetivo, leer 1000 libros, comillas que Gustav miró la notificación con una mirada de sorpresa. Comillas Meta nunca había visto que el sistema mostrara nada relacionado con los objetivos, incluso después de abrir la interfaz del sistema más de 1000 veces. Esta fue la razón de su reacción de sorpresa. Recompensa del objetivo: el anfitrión ha desbloqueado un nuevo atributo, fortaleza mental, ¿Es esto lo que los eruditos quieren decir cuando dicen que el conocimiento es poder? Gustav se sostuvo la barbilla mientras miraba la recompensa. Fortaleza mental. Me pregunto cuántos puntos obtendré de inmediato por eso, reflexionó Gustav mientras abría la interfaz del sistema y pedía el panel de atributos. Atributos Dios, nombre, Gustav Oslov nivel 4 clase XP. 259.500 CV. 170-160 energía. 80-80, atributos, fuerza. 23 percepción. 21 fortaleza mental. 2 agilidad. 20 velocidad. 22 valentía. 19 inteligencia. 22 encanto, nulo, punto de atributos 0, solo 2. Gustav estaba un poco decepcionado después de notar la pequeña figura colocada frente a la fortaleza mental. Esperaba que el número se disparara como la valentía, pero terminó siendo menor. Me tomará un tiempo levantarlo. Gustav se sostuvo la barbilla mientras calculaba cuántos días y puntos le tomaría a la fortaleza mental alcanzar el resto. Gustav todavía quería que cada uno de sus atributos aumentara de manera uniforme, por lo que por ahora había decidido posponer agregar atributos a otras estadísticas hasta que la fortaleza mental tuviera los mismos puntos con ellos. Gustav se fue rápidamente a prepararse para la escuela. Hoy 30 minutos más tarde Gustav ya se dirigía a la escuela con el color de su piel blanco pálido y el color de su cabello verde. Se veía tan diferente de su yo habitual. Irreconocible también. Lo que Gustav no sabía era que su altura aumentaba y el tamaño de su cuerpo se volvía más voluminoso cada día. Si alguien lo comparara con su aspecto el mes pasado, vería los cambios.
Gustav llegó a la escuela y se dirigió a la cocina de la escuela de inmediato. Cuando entró se encontró con el jefe Donzo moviéndose de un lugar a otro mientras daba instrucciones. «Llegas tarde, chico», dijo el jefe Donzo y arrojó un delantal hacia la posición de Gustav. Gustav lo atrapó y lo usó con una sonrisa. «Buenos días a usted también, jefe Donzo», saludó Gustav después de terminar de ponerse el delantal. «Comillas, ¿eh? Borra esa sonrisa descarada de tu cara, no voy a caer en eso», gritó el jefe Donzo mientras giraba hacia la izquierda. Esto hizo que Gustav sonriera aún más. «Claro, jefe Donzo», respondió mientras caminaba hacia el gran equipo de cocina colocado al frente. En los últimos 15 días, Gustav y Boss Donzo habían construido una especie de relación que Gustav nunca había compartido con nadie. Se suponía que los 15 días estarían llenos de tortura, en cambio, lo estaba disfrutando. Boss Donzo siempre lo trató como si fuera un verdadero personal. Boss Donzo fue del agrado de todos por muchas razones. Nunca discriminó a nadie, siempre valoró el aporte de todos los trabajadores aquí, incluido Gustav. Gustav nunca pensó que llegaría un día en que alguien pronunciaría la palabra buen trabajo para él con una cálida sonrisa. Boss Donzo siempre le dio toneladas de comida para comer diciendo que Gustav era demasiado flaco y bajo. A Gustav realmente le había gustado Boss Donzo. Además, no podía ver la intriga y la vileza en sus ojos como la forma en que veía a otras personas. Gustav se paró frente a un equipo de cocina rectangular con 17 puntos diferentes que rezumaban un fuego azul. Se colocaron 10 botes grandes en 9 de esos lugares. «Digo que borre la sonrisa descarada, pero decides hacerla más ancha, qué mocoso», dijo el jefe Donzo mientras abría una de las grandes ollas de cocina en el frente. SHHHSS. Sonidos humeantes envolvieron el lugar. «Comillas, vas a hacer un plato Tradisi hoy, combinando el pollito de zorro mutado, pato asado, frijoles fritos y salsa de tomate», Boss Donzo dijo mientras caminaba hacia donde se colocaban los alimentos necesarios. El rostro de Gustav se puso serio cuando vio la piel pelada de un pollito muerto que tenía la cabeza y la cola de zorro, un pato recién despellejado y algunos otros alimentos necesarios. «Comillas, pruébalo, y no quemes mi cocina». Boss Donzo tocó la espalda de Gustav y se fue a pararse a un lado para observar su trabajo. Gustav primero se lavó las manos antes de empezar. Su mano derecha primero fue hacia el cuerpo del pato y su mano izquierda agarró un cuchillo. «Cortar, cortar, cortar». En un abrir y cerrar de ojos, Gustav ya había cortado el cuerpo del pato en pequeños pedazos con el cuchillo. Después de hacer eso, abrió una de las ollas y las giró. SHHHSS. Los sonidos del vapor se pudieron escuchar nuevamente cuando la mano de Gustav se movió al siguiente artículo. Boss Donzo lo miró desde un lado con una mirada asombrada. «Este niño es realmente genial», pensó internamente con una sonrisa. De repente frunció el ceño una vez más al recordar algo. Hace 30 minutos detrás del edificio de la cocina, Boss Donzo estaba conversando con un hombre gordo de mediana edad que lucía cabello castaño. «Comillas, te pedí que te aseguraras de que sufriera. Dale una gran carga de trabajo. Porque parece que no has hecho nada de eso». El hombre habló con una mirada de angustia. «Comillas, señor Lon, lo enviaron aquí como castigo para trabajar en esta cocina y está haciendo precisamente eso». «Jefe Donzo», respondió el hombre. «Comillas, es así como has decidido jugarlo. ¿Quieres proteger esa basura?», dijo el señor Lon con un tono amenazante. «No sé de qué está hablando, señor Lon». «Gustav está cumpliendo su castigo tal como ustedes cuatro querían», dijo el jefe Donzo y se dio la vuelta para regresar a la cocina. «Si me disculpa, yo tengo trabajo que hacer». Boss Donzo ni siquiera se molestó en mirar hacia atrás mientras entraba al edificio. «Comillas, ya veremos», el hombre dijo y se dio la vuelta para caminar hacia un vehículo flotante rojo en medio de la carretera. Si Gustav estuviera aquí, reconocería al hombre que era uno de los profesores del comité disciplinario. «Me pregunto qué tienen esos bastardos en contra de este niño», se preguntó Boss Donzo mientras miraba a Gustav, que actualmente corría de una olla a otra y ponía ingredientes dentro de ellas. El aroma de su cocina entró en la nariz de Boss Donzo y sonrió. «Qué buen muchacho». Las actividades escolares terminaron sin incidentes nuevamente hoy. El ambiente volvió a ser ruidoso cuando los estudiantes salieron de sus clases hacia el parque de la escuela donde los estará esperando para llevarlos a casa. Gustav recordó las actividades de hoy mientras caminaba hacia uno de los edificios que debía limpiar hoy. No pudo encontrar ninguno de los temas que tenían hoy, sustancial a excepción de la señorita Amy. «Estoy cerca de canalizar mi línea de sangre más allá del cuarto punto, solo necesita un poco más de empujón», dijo Gustav al recordar que uno de sus compañeros de clase había canalizado con éxito su línea de sangre más allá del cuarto punto y se convirtió en el primer Zulu clasificado como mixto sangre en su clase. Drale Wilson era su nombre y estaba entre los estudiantes con los que Gustav planeaba tratar. La clase 3 tenía varios estudiantes que habían canalizado su linaje más allá del cuarto punto,
pero Drale fue el primer estudiante en hacerlo en la clase 3C. Gustav pudo sentir su línea de sangre dentro de su cuerpo desde el momento en que su línea de sangre se actualizó. Eze lo había estado canalizando día a día durante la mitad de la noche para que se moviera más y aumentara en cantidad. Además, su uso diario de morpa ayudó en el aumento. Estaba solo a pequeño paso de canalizarlo a través del cuarto punto ahora. Gustav caminaba por el camino que conducía a la sala de entrenamiento de sangre mixta. En ese momento pasaba por el costado de una cancha donde se podía ver a unos mestizos jugando un partido de fútbol. Este era uno de los terrenos de juego de sangre mixta. Los mestizos no podían mezclarse con la gente normal porque la gente normal podía salir lastimada debido a su alto nivel de fuerza. Por eso, los mestizos tenían sus propios campos deportivos ubicados por separado, donde jugaban entre ellos. ¡Bam! De repente, un fuerte sonido impactante reverberó en todo el lugar. Gustav se giró para mirar hacia la izquierda y vio una bola resplandeciente cubierta de fuego que se dirigía hacia él. Comillas, lo pateaste en la dirección equivocada, idiota. Una fuerte voz gritó desde el interior del campo. ¡Zui! La pelota cortó el aire en un arco con una velocidad asombrosa mientras volaba hacia Gustav. La velocidad era demasiado rápida para que una persona normal la siguiera, pero Gustav vio que podía ver la bola ardiente que se acercaba. Gustav reaccionó extendiendo rápidamente ambas manos con rapidez. ¡Pow! El sonido de la colisión resonó cuando la pelota quedó atrapada entre las palmas de Gustav como un portero que protege el poste de la portería. La fuerza lo hizo retroceder un poco, pero aún así estaba bien. SHHSSHH. Salió humo de la pelota y de sus manos cuando se apagó el fuego. Observó a los estudiantes que se acercaban con una mirada fría. Capítulo 20. Tratando con los juniors. La niebla brotaba de la pelota y de sus manos cuando se apagó el fuego. Observó a los estudiantes que se acercaban con una mirada fría. Los estudiantes que jugaban en el campo se dirigían hacia él. Había alrededor de 7 de ellos dirigiéndose en su dirección. 4 de ellos vestían chaleco deportivo amarillo con shorts blancos, mientras que los otros 3 vestían chalecos deportivos verdes con shorts azules. Todos tenían construcciones voluminosas que los hacían parecer culturistas. Oye, ¿estás bien?, quiso preguntar uno de ellos al reconocer el rostro de la persona que atrapó la pelota. Eres tú, el estudiante que actualmente vestía un chaleco deportivo amarillo con cabello largo y azul, señaló a Gustav. Devuélvenos la pelota, dijo con tono amenazador. Gustav sostuvo la pelota frente a él con una de sus cejas levantadas, comillas, es así como disculparse. Gustav reconoció que estos estudiantes eran de la clase 2, lo que significaba que eran sus juniors. Eran sus juniors, pero él se veía como el junior entre ellos debido a su tamaño. Normalmente, los estudiantes de la clase 3 no se verán jugando ya que todos estaban ocupados tratando de canalizar su línea de sangre a través del cuarto punto. Comillas, disculparse. El estudiante masculino miró a Gustav con una mirada de desconcierto. Ja 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 ja. Los 7 estudiantes de repente comenzaron a reír mucho después de escuchar lo que dijo Gustav. Comillas, esta basura tiene las agallas de decirnos que nos disculpemos. Basura como tú, que solo sabes cómo usar drogas potenciadoras, no mereces una disculpa. Uno de ellos expresó desde un lado. Está bien, ya que no hay disculpas, supongo que tu juego ha terminado inmediatamente. Gustav pronunció esas palabras, sus manos sobre la pelota se apretaron con fuerza. Pa. Un fuerte sonido de explosión reverberó en todo el lugar. Los dedos de Gustav habían atravesado la bola causando que estallara. Jadear. ¿Cómo él hizo eso? Incluso con mi fuerza en este momento no puedo destruir la pelota a menos que la ataque con todo mi poder. El hombre que hablaba antes tenía una mirada de incredulidad mientras miraba la pelota que había sido completamente aplastada. Esta pelota era de un tipo especial que se hizo especialmente para ser más fuerte de lo normal. Su elasticidad se aseguró de que no sufrieran lesiones cuando lo patearan, pero fue lo suficientemente poderoso como para resistir sus patadas cuando hicieron uso de sus habilidades de línea de sangre. Cuando los mestizos jugaban al fútbol, hacían uso de sus habilidades en el juego, por lo que la pelota estaba cubierta de llamas la otra vez. Uno de ellos usó su habilidad de línea de sangre para disparar un tiro. Debe haber usado esas drogas otra vez. La mayoría de ellos llegaron a esta conclusión después de pensarlo. El estudiante quiso hablar de nuevo cuando vio que algo se dirigía hacia su rostro. Gustav arrojó lo que quedaba de la pelota a la cara del estudiante que acababa de hablar. ¡Pow! Fue solo un lanzamiento casual, pero con la fuerza suficiente para empujarlo hacia atrás. Comillas, arde. El estudiante exclamó de dolor tras el inesperado golpe. Se tapó la nariz por la que corría una gota de sangre. Comillas, bastardo, habló mientras se tapaba la nariz. Ups, mi error. Solo estaba tratando de devolverte lo que te pertenecía, dijo Gustav mientras se movía ligeramente hacia la izquierda y comenzaba a caminar hacia adelante. Gustav pasó por su lado mientras seguía caminando por el sendero.
Los 6 restantes no intentaron detenerlo. «Bastardo, ¿a dónde crees que vas?» El estudiante con la nariz sangrando rápidamente corrió hacia Gustav por detrás. Sacó el puño desde atrás. Gustav siguió caminando hacia adelante como si ni siquiera supiera que un puño se dirigía hacia él desde atrás. Justo cuando el puño estaba a unos centímetros de tocar la parte posterior de su cabeza, Gustav de repente movió la cabeza hacia la izquierda. ¡Eswii! El puño pasó por el lado derecho de la cara de Gustav desde atrás y no lo alcanzó por un pelo. El estudiante no cedió y continuó lanzando puños incluso después de no poder aterrizar el primero. ¡Eswii! Viraje. ¡Eswii! Viraje. ¡Eswii! Gustav esquivó cada ataque con facilidad y fluidez. El estudiante de tercer año lanzó un puño agrandado mientras avanzaba. Esta vez era obvio que era mucho más poderoso que antes. Gustav, que había estado esquivando sin siquiera volverse para mirar al estudiante todo este tiempo, de repente se desvió hacia la izquierda y sacó el pie derecho. Debido a que su cuerpo se movió hacia adelante con una repentina aceleración por el pesado puño que lanzó, no pudo detenerse a tiempo incluso después de ver el pie sobresaliendo frente a él. Viaje. Inmediatamente, su pie izquierdo chocó con el pie derecho de Gustav, que cayó cayendo hacia adelante. Bam, bam, bam. Rodó repetidamente por la carretera antes de detenerse. Vaya, se me resbalaron las piernas, probablemente deberías mirar por dónde vas la próxima vez, dijo Gustav mientras continuaba caminando hacia adelante. El estudiante apretó los dientes con ira mientras seguía tirado en el camino y se dio la vuelta para mirar al resto de sus compañeros. Comillas, todos ustedes van a quedarse ahí y mirar, gritó con una voz llena de rabia. Los 7 se estremecieron. Comillas, va a usar más de esas drogas y no quiero terminar como él, dijo uno de ellos. Expresó los pensamientos de los demás. Comillas, pandilla de cobardes, él no puede hacernos nada en este momento. Si pelea, será expulsado. El estudiante en el suelo reveló. Oh, así es como es ahora que entendieron, comenzaron a caminar hacia adelante. Sintieron que incluso si Gustav usara las drogas para mejorar, no podría esquivarlas todas al mismo tiempo. Gustav se volvió para mirar a los 6 que corrían hacia él mientras canalizaban sus líneas de sangre. Uno de ellos tenía un pico de aspecto oscuro que se extendía desde su ojo, que arrastró y sostuvo como un arma antes de correr hacia Gustav. Otro conjuró llamas alrededor de su puño y piernas mientras corría hacia Gustav. Uno hizo que pequeñas bolas metálicas aparecieran de la nada. Lo colocó en su palma y usó su dedo medio para comenzar a sacarlos uno tras otro. La velocidad de las pequeñas bolas era como balas de un arma mientras disparaban hacia Gustav. ¡Ziui! Gustav se movió hacia la izquierda inmediatamente esquivando el primer proyectil. Viraje. 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 Gustav esquivó los proyectiles limpiamente una vez más. Los demás ya habían llegado antes que él con sus ataques cuando terminó de esquivarlos. Comillas y ya, a todos gritaron mientras atacaban a Gustav al mismo tiempo. Viraje. 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 Era como si Gustav tuviera ojos en la nuca mientras esquivaba cada ataque desde todos los ángulos. Las llamas, el puño, etc. Cada ataque fue incapaz de tocarlo. Tal como dijeron, Gustav no podía atacarlos por ahora debido al castigo ya que no quería ser expulsado, pero ya había pensado en formas de lidiar con ellos sin tener que hacer contacto. Lo que Gustav estaba utilizando actualmente eran sus estadísticas de alta percepción y su velocidad junto con su agilidad, por lo que podía acelerar y desacelerar en cualquier momento con facilidad. Su percepción le permitió sentir todo dentro de un radio de 20 metros. Por eso sus ataques no podían golpearlo ni siquiera desde sus puntos ciegos. Gustav esquivó en forma de zigzag casi como si estuviera bailando. Comillas, este bastardo solo quédate en un lugar. Uno de los estudiantes expresó idiotamente con una mirada de frustración. Después de esquivar durante unos segundos más, Gustav de repente aceleró hacia atrás. ¡Fum! Su repentino movimiento y velocidad era algo que no esperaban ya que se había estado moviendo a una velocidad particular desde el principio. El estudiante que tenía el puño cubierto de fuego ya lanzó un puñetazo y se dirigió hacia la cara de uno de sus compañeros, pero cuando lo notó, no pudo detenerse. El que sostenía una púa larga y oscura actualmente la balanceaba hacia el cuello del estudiante que tenía el puño cubierto de fuego mientras una pequeña bola metálica se dirigía hacia su ojo izquierdo. Bam, bam, bam. Era demasiado tarde para retractarse de sus ataques, por lo que terminaron golpeándose entre sí. Comillas, guiar, se escucharon gritos de dolor cuando 4 de ellos cayeron al suelo mientras se aferraban a diferentes partes de su cuerpo. Los 3 restantes junto con el primero en atacar detuvieron sus pasos y miraron a Gustav. Recordar la velocidad que mostró en el último segundo los hizo sentirse reacios a reanudar sus ataques. Ni siquiera podemos tocarlo. ¿Qué grado de droga potenciadora usó? Estos pensamientos corrían desenfrenados en sus mentes.
Como su superior, creo que hoy les ha enseñado una valiosa lección a los 7. Acérquense a mí y reciban una humillación sin límites, Gustav dijo con una voz fría mientras se daba la vuelta para seguir caminando de nuevo. Se preguntaron qué quería decir Gustav con humillación cuando miraron a su alrededor y notaron que estaban rodeados de estudiantes que habían venido a ver lo que estaba sucediendo. Estaban tan concentrados en tratar con Gustav que no se dieron cuenta de que ya estaban rodeados de estudiantes. Inmediatamente sintieron una verdadera humillación. Un tipo que se filtró profundamente en sus huesos al ver las miradas decepcionadas de los estudiantes que los rodeaban. Ni siquiera pudieron lidiar con una basura, son todos un montón de inútiles, terminaron golpeándose sin que los tocara. Las voces de los ridículos de los estudiantes eran fuertes, haciéndolos sentir como hundirse en el suelo. Ahora tenían una ligera idea de cómo se sentía cuando Gustav era ridiculizado y humillado día tras día. Comillas, me ocuparé del yo mismo, se escuchó una fuerte voz proveniente de la izquierda. Todos se giraron hacia un lado para mirar a la persona que acababa de llegar. Capítulo 21. El desafío. Comillas, me ocuparé del yo mismo, se escuchó una fuerte voz proveniente de la izquierda. Todos se giraron hacia un lado para mirar a la persona que acababa de llegar. Gustav, que caminaba hacia adelante antes, escuchó la voz y sintió que le sonaba familiar. Se detuvo y se dio la vuelta para mirar a los estudiantes espectadores que se hacían a un lado para que un estudiante masculino pasara por en medio de ellos. Gustav reconoció el rostro del hombre voluminoso de piel morena que se acercaba. Él era un grande. Oh, Dios mío, no es ese Paul Miguel, es él, pero no veo a ningún hijo por ningún lado. Algunos de los estudiantes exclamaron mientras Paul caminaba hacia Gustav. Oh, eres tú. No tengo tiempo que perder con alguien a quien ya he derrotado, dijo Gustav y se dio la vuelta para seguir caminando. Bastardo, ¿a dónde crees que vas? Me aseguraré de aplastarte aquí y recuperar mi orgullo, Paul exclamó con una mirada de rabia mientras aumentaba su velocidad al caminar. Comillas, tal vez deberías llamar a los dos restantes para que se unan a ti antes de acercarte a mí, Gustav dijo mientras seguía caminando. Comillas, esta vez no será como la última, basura. No importa qué drogas uses, seguirá siendo para tu pérdida, te enviaré al hospital esta vez, Paul declaró ferozmente. Gustav se dio la vuelta en este punto para mirar a Paul. Esta confidencia es porque, Gustav escudriñó a Paul de pies a cabeza mientras hablaba. Comillas, esta vez le mostraré a toda la escuela que la basura solo puede permanecer como basura, Paul agregó cuando de repente se lanzó hacia Gustav. El estallido explosivo de velocidad sorprendió mucho a Gustav porque Paul no fue tan rápido como en su batalla anterior. Gustav reaccionó rápidamente desviándose a la derecha para esquivar a Paul. Paul casi hizo contacto con él debido a la brusquedad, pero de todos modos pudo esquivarlo. Parece que logró canalizar su línea de sangre a través del cuarto punto. Eso significa que ahora es un mestizo de rango Zulu, Gustav analizó con una mirada ligeramente sorprendida. De ahí procedía la confianza de Pablo. Él, un hijo y Benrao se mantuvieron alejados de la escuela desde que ocurrió el incidente de la cafetería. Temían venir a la escuela desde que Gustav hizo que su reputación se fuera por el desagüe. No podían soportar imaginar el tipo de prueba vergonzosa por la que tendrían que pasar con los estudiantes señalándolos y riéndose mientras se burlaban de ellos a sus espaldas. El Tri había estado entrenando diligentemente y tratando de canalizar su energía más allá del cuarto punto para poder regresar y lidiar con él. Cuando Mixed Blood finalmente logró convertirse en un Zulu clasificado, la fuerza de dicho mestizo junto con sus habilidades aumentará. Los tres creían que cuando llegaran a este rango, tendrían la fuerza para derrotar a 10 de Gustav, incluso si estaba usando drogas de mejora. Paul fue el primero en lograr esto, por eso estaba en la escuela hoy. Comillas, no corras, bastardo. Lucha, Paul dijo mientras corría hacia Gustav una vez más. Gustav logró desviarse hacia un lado una vez más esquivando a Paul por unos pocos centímetros. Sus velocidades eran casi las mismas. La velocidad normal de Gustav era solo un poco más alta que la de Paul. Por mucho que me encantaría intentarlo, no puedo pelear hasta después de mi castigo, así que deberías dejar de avergonzarte antes de terminar como estos monos. Gustav ni siquiera necesitó señalar antes de que todos entendieran a quién se refería. Los rostros de los 7 que intentaron atacarlo antes ardían de vergüenza y angustia. Comillas, bastardo, solo quieres escabullirte de la paliza. No te dejaré, Paul dijo y salió corriendo una vez más. No es como si pudieras atraparme de todos modos. Gustav se desvió hacia un lado. Comillas, aún no he activado mi línea de sangre. Cuando lo haga lo lamentarás, Pablo declaró. Y aún no he activado mi das. Cuando lo haga, nunca podrás tocarme, dijo Gustavo para sus adentros, pero luego recordó algo. La última vez que hubo una búsqueda oculta cuando me peleé con esos 3. ¿Y si el sistema ha emitido otra? Gustav reflexionó mientras recordaba el último encuentro. Esperar, Paul de repente escuchó a Gustav hablar después de detener sus pasos. Paul no sabía por qué, pero decidió esperar tal como le había pedido Gustav.
Si quieres redimirte, entonces lucharé contigo, pero no aquí, decidió comprometerse Gustav. Peleemos fuera de las instalaciones de la escuela después de que termine mi trabajo de hoy, propuso Gustav. Comillas, ¿eh? ¿Por qué querría pelear contigo afuera? Quiero aplastarte justo enfrente de todos. Paul tenía una mirada de fuerte desacuerdo mientras hablaba con odio. Comillas, es obvio que ahora solo quieres vencerme porque no puedo defenderme. ¿Es así como vas a recuperar tu dignidad? Golpeando a una persona que no puede defenderse, Gustav enfatizó con una mirada de decepción. Paul quiso replicar cuando escuchó las voces de los estudiantes que los rodeaban hablando. Ni siquiera quiere batirse en duelo en condiciones apropiadas, ahora quiere pelear contra la basura cuando la basura no podrá contraatacar debido al castigo escolar. Los estudiantes le dieron miradas decepcionadas mientras murmuraban entre ellos. Paul tenía una mirada avergonzada al escuchar sus declaraciones. Gustav decidió jugar de esta manera para poder inculcar en la mente de todos que si luchaban aquí, él no se defendería, lo que significaría una victoria fácil para Paul. La victoria de Paul sería vergonzosa, ya que sería aclamado como ganador sin que Gustav peleara. Normalmente a Paul no le importaría un carajo, pero estaba tratando de recuperar su dignidad y esta no sería la mejor manera de hacerlo. Bien, podemos luchar fuera de las instalaciones de la escuela, nuestra batalla se grabará y subirá a la red para que todos la vean, pero ¿cómo puedo estar seguro de que aparecerás? Corre después de que hayas terminado con tu trabajo de hoy. Paul estuvo de acuerdo, pero no confiaba mucho en que Gustav apareciera. Comillas, apareceré, Gustav dijo con confianza. Incluso si no lo hago, puedes volver mañana para golpearme dentro de las instalaciones de la escuela, agregó Gustav. Paul entrecerró los ojos mientras miraba a Gustav con sospecha. Comillas, sitio de construcción del grupo Bowling 7. Paul habló mientras se daba la vuelta para alejarse. Comillas, encuéntrame en el último piso a las 6 de la tarde, añadió Pablo. Paul decidió comprometerse porque si Gustav decidía no presentarse después de que terminara su trabajo, no tendría excusas para dar al día siguiente si Paul decidía venir y molestarlo nuevamente. Si Gustav decidiera dar la misma excusa después de no presentarse, Paul podría decidir no escuchar y simplemente golpearlo sin importar si se defendió o no. Gustav miró a Paul, que caminaba en dirección opuesta. Espero que los tres estén allí juntos, me facilitará llevar adelante mis planes. Después de que estos pensamientos terminaron de jugar en la mente de Gustav, se dio la vuelta para comenzar a dirigirse hacia su destino inicial. La multitud se dispersó con charlas mientras discutían cómo iba a ser la pelea. Muchos de ellos especularon que Gustav usaría las drogas que había usado antes para la batalla, pero cuando recordaron la mirada confiada en el rostro de Paul, supusieron que tenía algo bajo la manga.